Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos los alumnos, estudiantes de medicina y del área de la salud, así como al público en general inscritos en este presente webinar denominado Cardiopatía Congénita. Mi nombre es Yair Guerrero, soy oficial local del Comité Permanente de Educación Médica, que junto con la Dirección de Soporte de Proyectos y la Dirección de Nuevas Tecnologías del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, les damos la más cordial bienvenida a este webinar Cardiopatía Congénita en conmemoración del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Aprovecho para agradecer a todos los que nos están visitando de otras universidades y comités permanentes. A continuación, y antes de presentar a nuestro invitado ponente del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico del presente webinar, el cual es concienciar e informar a nuestros compañeros sobre este tema muy relevante de la vida clínica, de salud pública y para la sociedad en general. Hoy se encuentra con nosotros un excelente cardiólogo y profesor, el doctor José Gilberto Maya Pulido. Él es egresado de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. Tiene el posgrado de especialidad de Medicina Interna del Hospital de Especialidades número 25 IMSS, especialidad en cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, especialidad de hemodinamia cardiovascular, Hospital de Enfermedades Cardiovasculares y de Tórax número 34 IMSS, especialidad de cardiología intervencionista en el Hospital Clínico Universitario Son Dureta, maestría en teoría cardiovascular, maestría en ciencias médicas y es catedrático de la materia de cardiología clínica en la UAT y en la UNE. Y bueno, diciendo esto, le cedo la palabra, doctor, cuando guste. 14 de febrero de 1999 fue decretado el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. En este aniversario del 2021, con un sentimiento aparte por los tiempos de la pandemia, se decretó para fomentar, buscar acciones en pro de apoyo a todas estas enfermedades que, como iremos viendo en el desarrollo de la plática, son de mucha relevancia a nivel mundial. Buscando precisamente esos esfuerzos, que parte de esta plática va concatenada a esos esfuerzos mundiales para el tratamiento de las enfermedades congénitas. En el escenario de las cardiopatías congénitas se me ha pedido desarrollar lo más relevante acerca y el panorama general de las cardiopatías en México. Nos hemos propuesto esos objetivos para desarrollarlos durante estos minutos en los cuales estaremos haciendo un énfasis muy puntual de lo relevante de las cardiopatías congénitas. Dicho esto de paso, es muy importante saber a qué le llamamos nosotros una cardiopatía congénita. Y esta definición propuesta en los 70s nos acerca mucho a lo que realmente es una cardiopatía congénita. Es aquella anomalía en la estructura no solo del corazón, sino de los vasos que están dentro del tórax. Y en la definición que ahí nos dice, dice real o potencial. Y real porque en ese momento puede haber la manifestación de daño como en el recién nacido, o ver los daños en etapas posteriores de la vida. O sea, quiere decir que fue un paciente que no fue detectado con una cardiopatía congénita, o por razones socioeconómicas, que es una de las cosas muy importantes, porque hay un grupo poblacional que no tiene acceso a servicios de salud y de tal suerte que no tienen la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos. Es una de las cosas en las cuales la definición de las cardiopatías congénitas toman la relevancia. En el panorama general vemos que es relevante porque las causas de mortalidad infantil ahí las tenemos, ¿verdad? En el registro que nos presenta es la doctora en un estudio que hace, es que el 30% de los recién nacidos mueren los primeros 7 días de vida a causa de una cardiopatía congénita. El ser varón conlleva un riesgo mayor a mortalidad. Nacer en hospitales no institucionales, esto básicamente por el apoyo que pueda ser brindado en cuanto al diagnóstico oportuno en una cardiopatía congénita, y las zonas rurales, que sabemos que están desprotegidas y que carecen de servicios de salud eficientes para el tratamiento de estas enfermedades.
Si nos acotamos a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cirugía de Tórax, fíjense bien, nos dice que debiese haber un hospital con capacidad de atención cardiovascular por cada 4 millones de habitantes. De tal suerte que, de acuerdo al INEGI y sus datos estadísticos mostrados, que somos hoy en México 128 millones de mexicanos, pues debiésemos tener cuando menos 32 hospitales que tuvieran esa capacidad de atención cardiovascular. Esa es la necesidad. La realidad es que se hizo un esfuerzo, los servicios de salud, por crear unidades médicas de alta especialidad. Pero no solo es montar la estructura, sino tener el personal humano con las capacidades para poder desarrollar y corregir este tipo de trastornos que requieren una destreza especial. Y tan es así que todos estos hospitales de unidades de médicas de alta especialidad, perdón, que se instalaron, carecían pues de resultados. ¿Por qué? Porque no contaban con el personal humano. Entonces están montados en el tiempo, ha empezado a haber productividad, más o menos se sugiere que debiese haber cuando menos 62 cirugías de corrección. En México andamos sobre los 30, 40 cirugías de corrección. En México, sumado a estos esfuerzos que van encaminados al tratamiento de las cardiopatías congénitas, se creó la Asociación Mexicana de Especialistas de Cardiopatías Congénitas en el 2006. Y un dato estadístico también relevante a este punto es que al día de hoy, 2/3 partes se corrigen a través de cirugía convencional y el tercio restante hay abordajes menos invasivos como es la cardiología intervencionista. Cuando queremos aproximar números de cuál es el comportamiento de estas lesiones estructurales que hablamos del corazón o de los vasos intratorácicos, esta es la proporción, considerando la comunicación interventricular, que la tenemos ahí descrita como la CIB, 1/3 parte de todos los casos, considerando que muchas de estas son de leve repercusión y que cercano al 90% de esta lesión, que es un defecto estructural de tabicación entre ambos ventrículos. La mayoría, el 80-90%, van evolucionando y cierran espontáneamente, pero la incidencia ahí está. Y cuando los analizamos en números, si nos fijamos, el resto de las alteraciones estructurales y vasculares rondan alrededor de un dígito que en promedio andan entre el 3 al 5%. ¿Esto de qué dependerá? Bueno, de la capacidad de obtener diagnósticos, que ese es el punto relevante, que se demostró una alta incidencia por los métodos diagnósticos, el mayor acercamiento de poder disponer de herramientas de diagnóstico, tendremos mayores incidencias detectadas. Y esto pues conlleva, porque en México realmente no tenemos cifras reales, solamente tenemos datos aproximados. Y bien, empezando con este panorama general de las cardiopatías, ¿cómo abordar una cardiopatía congénita? Realmente esto representa un gran reto para poder bajar la incidencia de mortalidad en el neonato y en la etapa pediátrica. Con esto se tendrá que seguir fomentando en las residencias pediátricas y de neonatología. ¿Por qué lo digo ahí? Porque ellos son los de primer contacto con el recién nacido y en la etapa pediátrica. Son los que llamarán al cardiólogo especialista en pediatría para complementar el diagnóstico. Son los que hacen las primeras detecciones. Entonces, ahí se cubre un punto importante. Pero para abordarlas, necesitamos tener algunos lineamientos que nos ayuden a nosotros a facilitarnos este abordaje. Entonces, en este abordaje, el dato inicial es saber si existe la presencia o no de cianosis. Una vez que hemos dado respuesta a esto, nos facilitará para saber cómo voy a yo encaminar mi diagnóstico. Y segundo, ver si ese paciente que tiene la presencia o ausencia de cianosis
cómo se está manifestando el flujo pulmonar. ¿Está normal? ¿Está disminuido? ¿O está aumentado? Se fijan ustedes que son recursos diagnósticos que tenemos a la mano. El dato exploratorio de la cianosis lo tengo yo que ir a buscar. En el recién nacido tenemos dos manifestaciones, esa cianosis que es manifiesta o aquella que se genera con algún esfuerzo, ya sea con el llanto o al intentar alimentarse el recién nacido. Por el otro lado, el flujo pulmonar, tenemos una herramienta muy básica que es la radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax, ahí podemos nosotros encontrar los elementos para saber si el flujo pulmonar está normal, aumentado o disminuido. Y la parte auscultatoria, pues se caminará también mucho al diagnóstico, pero con estos dos elementos que comentamos, que es la cianosis y el flujo pulmonar, podemos tener nosotros un acercamiento hacia el diagnóstico que pudiera tener el paciente. Lo comentamos, la cianosis, sabemos que la distribución de la cianosis es central o periférica. En el caso de las cardiopatías congénitas, es una cianosis de origen central, en donde vamos a tener ahí las manifestaciones centrales de la cianosis. Y por otro lado, tenemos lo que habíamos comentado, el flujo pulmonar. En nuestra radiografía de tórax vamos a tener nosotros esos elementos de flujo pulmonar. Cuando hacemos las descripciones radiológicas, pues vamos a buscar justamente en dónde se encuentran los hilios pulmonares y ahí vamos a ver cómo hay una dilatación de la arteria pulmonar y estas manifestaciones de hiperflujo. Esto es importante, ¿por qué? Porque el retraso del diagnóstico, lo volvemos a comentar, es pronóstico para los pacientes. Muchos de los neonatos, muchos de los pacientes pediátricos, dado que este grupo de pacientes pueden tener manifestaciones bronquiales y puede haber confusión en cuanto al diagnóstico en los primeros años de su vida. ¿Qué significa esto? Son tratados como pacientes asmáticos, son tratados como pacientes con un proceso de bronquitis crónica, cuando lo que tienen es hiperflujo pulmonar y es lo que le está dando las manifestaciones pulmonares. Por otro lado, tenemos la otra alteración que corresponde a cuando podemos ver aquí la excavación de la arteria pulmonar y vemos zonas de oligoemia pulmonar, donde nos está manifestando que no hay paso de flujo hacia el lecho pulmonar. Y esto nos va a ayudar a establecer nosotros en el mapa conceptual la ruta que debemos de seguir para hacer el diagnóstico. Entonces, recapitulando, tenemos dos elementos para el abordaje de la cardiopatía congénita. Uno es la presencia de cianosis. Dos, las manifestaciones del flujo pulmonar, normal, aumentado o disminuido. Y con esto, pues hacemos dos separaciones en aquellos pacientes que tienen manifestaciones de cianosis o ausencia de ella y la presencia de el flujo pulmonar normal o disminuido o aumentado. Entonces, cuando tenemos la ausencia de cianosis, pero tenemos un flujo pulmonar normal o disminuido, ¿qué voy a ver yo? Si hay manifestaciones ya sea de hipertrofia de un ventrículo derecho o de un ventrículo izquierdo. Y luego entonces, esto me va a acercar a procesos obstructivos que nos hablen de un problema de poscarga a nivel del ventrículo derecho y un problema de poscarga a nivel del ventrículo izquierdo, llamándole el término de poscarga como la capacidad de fuerza que tiene el corazón que hacer para poder vencer las resistencias que tiene enfrente. En este caso, una lesión obstructiva. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen un flujo pulmonar aumentado. De igual forma, vamos a ver si hay datos de hipertrofia en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo.
Estas manifestaciones de flujo pulmonar aumentado significa que son cardiopatías que se están alimentando de mayor volumen. Y la cavidad en la cual está dando repercusión es donde pudiera estar generándose este problema. En el caso de estas, tenemos a la comunicación interauricular con manifestaciones de hipertrofia ventricular derecha y tenemos a la comunicación interventricular en el caso de la hipertrofia ventricular izquierda. Esto es importante saberlo porque, ¿por qué se dan estas condiciones de hiperflujo pulmonar? Porque hay lo que nosotros vamos a llamar un cortocircuito. Se va a alimentar de sangre de un sistema a otro. En este caso le llamaremos cortocircuito de izquierda a derecha cuando la sangre en el concepto que se llama arterializada pasa a un sistema venoso. En el caso del ejemplo que ponemos ahí de la comunicación interauricular, hay un paso de la sangre que ya vino del lecho pulmonar a través de las venas pulmonares y llegó a la aurícula izquierda y atraviesa a través de un defecto que ahorita explicaremos más adelante. Y entonces tengo una mezcla de volumen, más no voy a tener una repercusión de la oxigenación. Por eso están descritas como cardiopatías acianógenas. Pero si ustedes recuerdan que cuando hablamos de la definición de cardiopatía congénita, había algo muy puntual en la definición. Nos decía real o potencial. Estas cardiopatías, en el caso de la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, en un inicio tienen un entorno clínico acianótico. ¿Por qué? Porque su flujo va de la izquierda a la derecha. Así lo denominamos cortocircuito de izquierda a derecha. Pero cuando la cardiopatía progresa y que la presión del lado derecho por el tiempo de exposición aumentó la presión, ahora hay una inversión de flujo. Ahora el flujo pasa de las cavidades derechas a la izquierda, entonces ya está pasando sangre que no ha ido al proceso de oxigenación. Y entonces estas cardiopatías que en un inicio estaban englobadas en una cardiopatía acianógena, pues van a ser posible generar cianosis. Y aquí lo escribimos como una cardiopatía con cortocircuito invertido, de derecha a izquierda. Cuando abordamos las cardiopatías cianóticas, que sabemos que en la cianosis hay una reducción notable de la hemoglobina por hipoxemia o por producto de un cortocircuito. En el caso de las cardiopatías congénitas, que es un diagnóstico diferencial, cuando está el neonato, el recién nacido, nos enfrentamos a dos cosas, o a un proceso pulmonar o a un cortocircuito. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues con la administración de oxígeno. Cuando hay un cortocircuito manifiesto, la respuesta al oxígeno no es favorable. En el caso de una patología pulmonar, la respuesta al oxígeno es mucho más favorable. Y aquí nuevamente, así como lo describimos en las cardiopatías acianógenas, nos vamos a las cianógenas. ¿Qué vamos a ver? Los dos puntos que hemos estado recordando, cianosis y flujo pulmonar. En este caso, tenemos el flujo pulmonar normal o disminuido. Y ahí vamos a ver nuevamente si la repercusión es en el ventrículo derecho o es en el ventrículo izquierdo. Cuando obtenemos datos, elementos en otros procesos diagnósticos, podremos llegar a las patologías que aquí están. En este caso, la patología de Fallot o alteraciones del ventrículo izquierdo. Cuando tengo un paciente con cianosis y el flujo pulmonar está aumentado, vuelvo al mismo mapa conceptual. Tengo hipertrofia ventricular derecha o tengo hipertrofia ventricular izquierda. Tengo hipertrofia ventricular derecha, me acerca
a las patologías que estamos ahí, que son las transposiciones de los grandes vasos. Quiere decir que la concordancia del ventrículo, que se llama así, concordancia ventrículo arterial, o la discordancia. Cuando no comunica mi ventrículo con mi arteria correspondiente, le llamamos discordancia. Entonces, ahí es donde se producen estas grandes enfermedades, como el ventrículo único y esta transposición de los grandes vasos. Y tengo la contraparte de cuando tengo yo el flujo pulmonar aumentado, tengo hipertrofia ventricular y tengo por resultado estas alteraciones congénitas, defectos estructurales como el troncus. El troncus, en su definición, ahí se forma un solo, valga la redundancia, un tronco arterioso donde va la arteria pulmonar y la aorta, y de ahí emergen también las coronarias. Y el ventrículo único por un defecto de tabicación. Entonces, esta es la manera de ir tratando de discernir el abordaje inicial de nuestro paciente. Y si se fijan, hemos ocupado dos recursos diagnósticos: la exploración física y una radiografía simple de tórax. No nos hemos metido en la auscultación, que luego para el clínico representa mucho riesgo la interpretación de los soplos. Siempre resulta un poco complejo, pero bueno, esto de la interpretación de los soplos, que es complementario a todo esto, es algo que se va ganando en la práctica. ¿Cómo puedo hacer yo para tener un mejor oído? Escuchando. Pero como hemos visto los flujogramas que hemos presentado ahora, no requerimos de esos elementos, requerimos solamente de los dos que ya hemos discutido. Otra cosa de interés que debemos de presentar es, ¿y qué es urgente? Es determinar si la cardiopatía es ductus dependiente. ¿Qué significa esto? Que como sabemos, el ductus es un lecho vascular que en la etapa embrionaria era muy necesario, pero en la etapa extrauterina ya no es necesario y que en los primeros días se debe de cerrar. Cuando este permanece, pues así se llama la anomalía congénita, persistencia del conducto arterioso, que ya desarrollaremos su alteración. Pero algunas cardiopatías es necesario que ese conducto se mantenga abierto. Dado que si se cierra, viene el colapso y la muerte del recién nacido o del neonato. Entonces tenemos que encaminar nuestros esfuerzos a ver si ese paciente depende del conducto abierto o no. Y hay alteraciones sistémicas que son básicamente enfermedades obstructivas en los procesos de los grandes vasos. Pondremos más adelante una imagen representativa en el caso de una coartación aórtica, en donde la aorta prácticamente está totalmente cerrada. Entonces, para que pueda desarrollarse, el neonato pueda sobrevivir, requiere que ese conducto se mantenga abierto mientras se vuelve a dilatar o abrir la aorta. Y por el otro lado, tenemos las que corresponden a la circulación o al lecho pulmonar. Ahí hablamos de las atresias, la falta de desarrollo de las válvulas, tanto tricuspidia o pulmonar. Generalidades, bueno, abordaremos de manera muy general y de manera gráfica cuáles son este tipo de alteraciones de las cardiopatías más frecuentes, que es lo que quiero yo dejar muy puntual, dado que cada una de estas patologías pues, requiere su análisis y su tiempo para cada una de ellas. En este espacio de tiempo lo que haremos es dejar un conocimiento de manera general para acercar a un diagnóstico. La persistencia del conducto arterioso. Comentamos, el conducto arterioso o el ductus era un remanente que en etapa embrionaria servía para alimentar al feto. Una vez que estamos en la vida extrauterina, ya no requerimos del conducto arterioso. Y
Cuando persiste, puede tener repercusiones, pero aquí en nuestro gráfico, pues vemos un conducto arterioso que comunica, como se ve en la imagen, la aorta con la arteria pulmonar. De tal suerte que esta cardiopatía tiene un cortocircuito de izquierda de la aorta hacia la pulmonar, con lo cual no vamos a tener nosotros en nuestras manifestaciones trastornos de cianosis en la primera etapa, porque no hay el cortocircuito invertido. Por otro lado, esta cardiopatía pues, nos va a manifestar una sobrecarga importante, dado que este volumen que está regresando de la aorta y que regresa a la arteria pulmonar es regresado nuevamente a las cavidades izquierdas y ahí va a producir una sobrecarga. Cuando este conducto se cierra, como normalmente debe de ser, degenera, se pierde esa comunicación. Pero si yo tengo, como vemos aquí en el gráfico, una coartación, que es esta estrechez de la aorta, requiero que ese conducto esté permeable. O sea, depende de ese conducto. Entonces entramos en la definición de lo que habíamos comentado, ductus dependiente. Cuando analizamos estas cardiopatías con cortocircuito, es bien importante que en el manejo de la hemodinamia, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es medir y registrar cómo están las oxigenaciones en todo el trayecto vascular y en las cavidades. Y vamos a definir nosotros salto oximétrico en donde se registra una mayor cantidad de oxigenación que no esperábamos en ese lecho, como vamos a desarrollar en las otras cardiopatías. Entonces, este conducto arterioso realmente es relativamente frecuente. Normalmente se opta por ligarlo el cierre quirúrgico, que otro tipo de procedimientos que también se pudieran ofrecer en la etapa pediátrica. Tenemos otra cardiopatía que es de relevancia mencionar, que es el drenaje anormal de las venas pulmonares. Como sabemos, las venas pulmonares son 4 y drenan en la aurícula izquierda. Pero este drenaje, como dice ahí, puede ser de manera normal. Y los sitios en los cuales puede drenar es hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Tenemos estas imágenes que tenemos aquí, es en representación gráfica de los sitios donde las venas pulmonares pueden drenar. Recordando que las venas pulmonares vienen de regreso del proceso de oxigenación y van a representar una carga de volumen extra en la cavidad que están drenando. Si llegan a la aurícula derecha, ahí llegará volumen de las venas pulmonares más lo que está retornando de la vena cava superior y de la vena cava inferior. En este contexto, estos pacientes pueden tener cualquiera de estas variantes y lo que se hace en la corrección pues es volver a colocarlas en su sitio. Algunas son de mayor complejidad de acuerdo a la variante que ahí está manifestada. La comunicación interauricular. La comunicación interauricular, su nombre lo dice. Tenemos un defecto de tabicación en el cual se rompió ese hermetismo que había entre ambas aurículas. Y como resultado de ello, tenemos varios defectos en los cuales pudiese presentarse esta patología de la comunicación interauricular. La más común y más representativa es el ostium secundum, que es el defecto interauricular más frecuente. Esto resulta un poco complejo su diagnóstico. Muchos de ellos los estamos diagnosticando en la segunda, tercera, cuarta década de la vida. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño del defecto. Y las manifestaciones están encaminadas a si ese tamaño del defecto
va a ser capaz de producirme hiperflujo pulmonar, considerando que la aurícula izquierda va a alimentar ahora también a la aurícula derecha. Entonces va a haber una sobrecarga de volumen y ese volumen va a ser distribuido hacia el ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Entonces estamos ante una cardiopatía con sobrecarga volumétrica. Dijimos que era una cardiopatía clasificada como acianógena. Pero ¿qué pasa con el curso de los años? Con el curso de los años, este volumen que está pasando a las arterias pulmonares va generando incremento de la presión arterial pulmonar y va generando alteraciones en la pared vascular y esto va llevando a la postre que el paciente tenga aumento en sus resistencias vasculares. Entonces, teniendo una presión arterial pulmonar que normalmente ronda entre los 20 y 25 milímetros de mercurio, se vaya elevando. Cuando supera la presión que tiene del otro lado, entonces el flujo se invierte. Entonces, cuando una comunicación interauricular pudiese volverse cianógena. Y eso es importante porque son etapas donde los pacientes están fuera de tratamientos correctivos. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo cerrar el defecto, porque ahora me sirve como una válvula de escape del flujo para liberar presión. Pero ya mi paciente va a estar cianótico, ¿por qué? Ahora pasa mi volumen de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda para ser expulsada a la circulación sistémica. Y aquí entra el concepto nuevamente del salto oximétrico. En condiciones normales, al vaciar en una comunicación de interauricular con flujo de izquierda a derecha, vamos a ver que nuestra aurícula derecha va a tener una oxigenación normal a la que tienen la escava superior e inferior, por ese proceso de mezcla que tiene mayor oxigenación. Entonces, en definición, estas son las generalidades de la comunicación interauricular. Es frecuente, puede cursar asintomática muchos años, porque requiere pues una auscultación con mucho más precisión y sobre todo, ¿verdad? Buscando, tratando de escuchar algo. La comunicación interventricular, así como la comunicación interauricular era un defecto de tabicación de las aurículas, ahora el defecto de tabicación está sobre los ventrículos. Y este defecto de tabicación puede estar sobre la parte muscular o sobre la parte membranosa. En eso difieren las clasificaciones. A diferencia de las comunicaciones interauriculares adquiridas, ¿verdad? En el caso del proceso de un infarto o del miocardio, que puede producir también un daño en el septum y generar una comunicación interventricular, es que las comunicaciones interventriculares de tipo congénito, el trayecto es definido, muy definido. Entonces, como lo podemos ver, ahí está el defecto. Y en esta cardiopatía, pues vamos a tener una alimentación de flujo de mi lado izquierdo a mi lado derecho. Recordando que nuestra clasificación la tenemos también enmarcada como una cardiopatía acianógena. De igual forma que la comunicación interauricular, en el paso del tiempo, esta alimentación de flujo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y vertido sobre la arteria pulmonar, ¿en qué va a resultar? En hiperflujo pulmonar. Este hiperflujo pulmonar a la postre me lleva nuevamente a hipertensión pulmonar. Cuando esa presión pulmonar sobrepasa a la que tiene el ventrículo izquierdo, ahora invierte el flujo. Entonces estamos, como en el contexto de una comunicación interauricular, ahora estamos entre una comunicación interventricular hipertensa, así se llama. Entonces mi paciente ahora va a tener manifestaciones de cianosis. De igual forma, lo comentamos al inicio, este tipo de defectos estructurales, muchos de ellos cierran prematuramente. ¿Qué hay que hacer? Nada más darle seguimiento, que es algo que
comúnmente pasa en las historias clínicas, dicen, cuando vemos un paciente en la etapa adulta que nos llega, muchos de ellos pues, ya con defectos, pero con hipertensión pulmonar importante, inversión del cortocircuito, es que siempre dicen, me detectaron un soplo, pero ya no se dio seguimiento al soplo. Entonces no hay que quedarnos simplemente con esa pesquisa. El soplo tiene un origen, o es un soplo funcional o por daño orgánico. Hay que buscar las herramientas diagnósticas para saber si hay un problema, en este caso, un defecto de tabicación. En el caso de los alterados, dijimos que en la definición de los problemas estructurales del corazón o de los vasos intratorácicos tenemos la coartación aórtica. En la coartación aórtica lo que vemos es un prácticamente cierre de la aorta, que puede ir en varios grados, ¿verdad? Tenemos obstrucciones del 99, del 70, del 60%, y conlleva ¿a qué? A que mi ventrículo tenga que hacer mucho mayor fuerza para poder expulsar la sangre. ¿Y esto a qué va a llevar? Al desarrollo de hipertensión arterial por un aumento de lo que hemos denominado poscarga. Para alimentarse de esto y poder desarrollar, ¿qué hace el organismo? Desarrollo de red colateral. Aquí vemos la aorta, donde todas las intercostales van a funcionar como red colateral para alimentar la parte baja a la obstrucción. Son pacientes que tienen hipertensión arterial en etapas tempranas. Si los vemos en la segunda, tercera década de la vida, vamos a tener ya manifestaciones importantes de sobrecarga en el ventrículo izquierdo, como sería la hipertrofia ventricular. Esta es la coartación aórtica, la que vimos, es una cardiopatía de tipo acianógeno. Luego tenemos la tetralogía de Fallot. Dentro de las cardiopatías cianógenas es de las que es mucho más común en el ámbito de la neonatología y las etapas iniciales de la vida. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo dice, está compuesta por estos elementos. La comunicación interventricular, que es obligada, ¿verdad? Tiene que obligar porque si no, no hubiera paso de flujo o alimentación, dado que el segundo componente es una estenosis pulmonar. Esta estenosis pulmonar puede ser a nivel de la válvula, que la denominamos así, estenosis pulmonar valvular, puede ser una estenosis pulmonar por debajo de la válvula, que le llamaremos infravalvular, o por encima de ella, supravalvular. Y entonces, este componente de obstrucción, como lo vemos en la imagen, genera esta estenosis. Y hay pacientes con tetralogía de Fallot que, como no hay alimentación de flujo hacia los ramos de la arteria pulmonar, esa vasculatura no se desarrolla. Y esto hace que el clínico y el quirúrgico tengan que definir cómo está esa vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque parte del tratamiento correctivo está encaminado a liberar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero si mis ramas pulmonares están hipoplásticas o mal desarrolladas, pues aunque yo libere la obstrucción del ventrículo derecho, no va a pasar como quiera flujo hacia el lecho pulmonar. Entonces ahí el tipo de intervención pues ya es un tratamiento de tipo paliativo. El otro elemento es lo que se llama cabalgamiento aórtico. ¿Qué es el cabalgamiento aórtico? La imagen nos muestra una aorta en el cual se llama cabalgamiento porque va sobre el septum interventricular. Se desplaza la aorta hacia el lado derecho. Y hay porcentajes de desplazamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la aorta, como vemos aquí en la imagen, se desplaza más hacia el ventrículo derecho? Entonces ya se comporta como una doble emergencia del ventrículo derecho. Quiere decir que tanto la arteria pulmonar como la aorta nacen del ventrículo derecho. Y por último,
Dado estas alteraciones de la estenosis pulmonar y la sobrecarga, los pacientes desarrollan hipertrofia ventricular derecha. Y con esto cerramos los 4 elementos que debe reunir la tetralogía de Fallot: la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar con todas sus variantes, la hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento aórtico. La tetralogía de Fallot, recordemos, es una cardiopatía de tipo cianógena y es de las más frecuentes. Recursos diagnósticos. Abordamos la parte clínica, la generalidad y algunas descripciones de algunas cardiopatías. Pero ¿con qué contamos para tratar de hacer un diagnóstico aparte de nuestro desarrollo de la historia clínica y de la exploración física? Lo comentamos la radiografía en un inicio para ver el tema del flujo, el electrocardiograma. El electrocardiograma nos dará parte si hay manifestaciones de crecimiento de las cavidades derechas, de las cavidades izquierdas, si hay presencia de alteraciones de la conducción, bloqueos de rama, que se acompañan también por defectos congénitos o alteraciones de tipo arrítmico, bradi o taquiarritmias. Y esto no solo es para hacer la evaluación del enfermo, sino para estimar un pronóstico de ese paciente. El electrocardiograma, volvemos a lo mismo, es una herramienta de uso cotidiano y de un valor importante. Solo quiero resaltar y puntualizar que los valores en los recién nacidos en etapa pediátrica, estimados en la edad adulta, cambian, dado que los parámetros de medición varían, para que no tomemos como referencia los parámetros de la edad adulta en las mediciones que hacemos en el electrocardiograma, como de igual forma el índice cardiotorácico para la etapa del recién nacido y en la edad pediátrica. Considerando que el índice cardiotorácico lo consideramos menor de 0.50 en la edad adulta, en la edad del recién nacido pediátrica, este es mayor a 65 o 0.65 en definición. Aclaro que es el índice cardiotorácico para aquellos que nos escuchan y que no tenemos este concepto, es la relación que guarda el corazón en referencia al diámetro total del tórax. En adultos, puntualizamos, es menor de 0.50. En los recién nacidos y etapas pediátricas puede ser mayor a 0.65. Una herramienta que surgió para darle una gran utilidad al clínico fue la ecocardiografía. ¿Y por qué tiene un alto valor? Porque es práctica, porque en la estructura nos puede definir mucho el diagnóstico por el cual nuestro paciente tiene una alteración de tipo estructural. Y cuando nosotros vemos las imágenes en una representación que aquí tenemos, primero a través de un dibujo, que es lo que podemos ver nosotros en el ultrasonido, donde podemos ver, por ejemplo, aquí, esto que vemos aquí, ese contraste de color es un defecto a nivel del tabique. Y hacemos el diagnóstico, ahí se hacen las mediciones de flujo y podemos ver hacia dónde va el cortocircuito y poder hacer la medición de las cavidades, en este caso el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, como aquí se manifiesta, las aurículas abajo y los ventrículos arriba. En el recién nacido, pues realmente tenemos una gran ventaja, que a lo que nosotros le llamamos en ultrasonido la resolución de las imágenes, le llamamos ventana. Normalmente nos ofrece una muy buena ventana para hacer los diagnósticos. Si existiera duda, se utiliza otro tipo de variante de la ecocardiografía que tenemos. Luego tenemos otra posibilidad. Cuando analizamos, me regresaré un poco al anterior, esto es la utilidad de lo que llamamos en el ecocardiograma el Doppler color para las mediciones de flujo. Tenemos otra herramienta diagnóstica en ecocardiografía, que es la utilización ya sea de materiales contrastados o
utilizando burbujitas de aire para ver si hay o no paso de medio de contraste de esas burbujas de aire de un lado hacia otro. Vemos en la imagen superior cómo lo que está aquí todo teñido son las cavidades derechas. Ahí ha llegado medio de contraste. Y en la imagen de abajo vemos todo esto puntilleo, es paso de ese medio de contraste hacia las cavidades izquierdas. Quiere decir que el septum no se encuentra íntegro, por lo cual nos da el diagnóstico de un defecto de tabicación. Entonces, cuando existe la duda ante la herramienta básica del Doppler color y la ecocardiografía bidimensional, podemos utilizar esta herramienta diagnóstica. En este caso, nada más para dejar muy puntual, es una imagen de un paciente que tiene ventrículo único. No tenemos septum interventricular. Hacia abajo tenemos 2 aurículas, pero arriba solamente tenemos un ventrículo. Y es un paciente que tiene una cardiopatía que se llama ventrículo único. La ecocardiografía tridimensional vino a favorecer y reforzar las definiciones estructurales. Lamentablemente no es de uso práctico por muchas razones, por los costos, el entrenamiento adecuado de quienes se dedican a esto, pues tenemos que tener más precisión. Se utiliza mucho en la parte de investigación y acercar nuevos conocimientos como herramientas diagnósticas no invasivas. Sería deseable, ¿verdad?, que en nuestros sistemas de salud pues pudiésemos contar con todas estas herramientas diagnósticas. La realidad es que solo disponemos en la gran mayoría de nuestros hospitales la ecocardiografía convencional. Existen otros elementos de diagnóstico que son las técnicas de resonancia y tomografía. Y como ustedes pueden ver, realmente tenemos que tener nada más el conocimiento anatómico para poder precisar exactamente en dónde está el defecto. Aquí vemos que hay una parte de un tabique, las aurículas, que está ausente. Y esto nos acerca muy fácil a los diagnósticos, dado que la tecnología, las definiciones ahora son mucho más precisas, realmente no deja dudas el defecto que pudiésemos estar buscando. Y aquí, nuevamente, ¿para qué nos sirve? Para valorar, por ejemplo, aquí tenemos un defecto a nivel de la aorta, que es una coartación aórtica. También nos sirve el recurso de las imágenes para ver, por ejemplo, a este paciente que se le implantó un stent, denominando un stent un dispositivo que es una malla plegada que se despliega a través de un globo para liberar una obstrucción. Y este recurso diagnóstico no solo nos sirve para esto, sino para ver cómo se encuentran los pacientes después de un tratamiento intervencionista. Tratamiento. En la parte del tratamiento, el tratamiento es muy diverso. Tenemos tratamientos que son de tipo correctivo, tenemos tratamientos de tipo paliativo, y en el tipo correctivo es buscar los tiempos en los cuales el corazón haya alcanzado su máximo desarrollo para poder hacer la corrección de las cardiopatías. ¿A qué le llamamos un procedimiento paliativo? Es en aquellos en los cuales ya no voy a lograr yo la corrección total de la cardiopatía, pero voy a ayudarle un poco a liberar si tiene un problema obstructivo o una pobre alimentación al lecho pulmonar. Este tipo de pacientes, obviamente, su expectativa de vida se ve reducida. Los avances en el tratamiento, cuando empezábamos la plática, comentábamos que 2/3 partes de los pacientes se corregían sus defectos a través de la cirugía convencional. Y una tercera parte se podían tratar a través de procedimientos intervencionistas, que son procedimientos menos invasivos. Se dispone de una serie de
de dispositivos que nos permiten cerrar defectos. Ahí tenemos una gama de dispositivos oclusores que se ponen a través de un catéter. Esto que ustedes ven aquí se puede, como una sombrilla, ¿verdad?, plegar y meter perfectamente dentro de un catéter y liberarlo. Y los dispositivos de liberación tienen un tornillo en la punta de tal suerte que desde mi acceso vascular, ya sea por a través de la arteria femoral o de la vena femoral, pueda liberar este dispositivo. Entonces son herramientas muy valiosas con las cuales el paciente se evita ir llevado a una cirugía y su recuperación es total. Aquí nada más para explicar de manera gráfica cómo es que estos dispositivos funcionan. Atravesamos el sitio de obstrucción, desplegamos la primera sombrilla, después retiramos y lo ajustamos a la pared para después liberar la segunda sombrilla. Una vez que está bien adosado a la pared, entonces se procede a la liberación. Si lo que queremos decir de manera práctica sería como aplicar un remache. Claro que habrá condiciones que permitan que se puedan aplicar estos dispositivos, entre ellos, pues que tengamos suficiente lugar en donde pueda yo anclar mi dispositivo. Si no tengo un cabito acá abajo o acá arriba, no se va a poder anclar mi dispositivo y corre el riesgo que una vez que lo libere se pueda desprender e irse a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica, con las complicaciones que de ella derivan. De esta manera funcionan todos los dispositivos oclusores. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos una persistencia del conducto arterioso en donde este dibujo podemos ver cómo es la parte anatómica del defecto y acá veo esto que está aquí es la aorta. Esto que veo aquí es la arteria pulmonar. Una vez que se implanta el dispositivo y se cierra el conducto arterioso, entonces ya aquí puedo yo perfectamente ver que ya no tengo ese paso de medio contraste hacia la arteria pulmonar y se considera un procedimiento exitoso. Y entonces estos pacientes que antes tenían que ser llevados a un quirófano pueden ser tratados de manera percutánea y su recuperación, como lo hemos comentado, pues muy favorable. Algo muy puntual, todo esto que presentamos aquí, hay muchos recursos tecnológicos que ha estado saliendo con materiales más amigables y acercándolos para resolución de algunas otras cardiopatías estructurales. Sí, los inconvenientes, los costos, ¿verdad? Siempre en la medicina, una limitante son los costos, ¿verdad? El abatimiento de los costos sería alguno de los esfuerzos que se tendrían que hacer a nivel mundial para que el acceso de estos dispositivos sea para la población en general. Mucho se ha trabajado, estos organismos de regulatorios, estas asociaciones de cardiopatías congénitas están apelando a través de la OMS que estos pacientes puedan ser beneficiados con este tipo de herramientas a pesar de su costo. Por último, no quiero dejar pasar los tiempos que estamos viviendo y quiero acotar algunas cosas acerca de cuál es la importancia del COVID en el caso de las cardiopatías congénitas. En la emergencia sanitaria, la Sociedad Interamericana de Cardiología emitió unas recomendaciones, puso a disposición, ese documento está ahí, ustedes lo pueden consultar, a disposición las recomendaciones que se hacían para los pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Y por qué el paciente con cardiopatía congénita es un paciente especial en relación a lo que el COVID puede representar para él? Por todas estas. Sabemos que el COVID genera una gran afección al lecho pulmonar, lo hace por dos mecanismos inflamatorios, mecanismos trombóticos, y ya mi paciente con cardiopatía isquémica ya puede tener hipoxemia, la puede agravar. Tienen desórdenes hematoinmunológicos, porque en las lesiones de los pares, de los cromosomas, desarrollan defectos autoinmunes.
tienen hipertensión arterial pulmonar, con lo cual se empeora la hipoxemia. Este aumento de la presión hidrostática dentro del lecho pulmonar disminuye la capacidad pulmonar. Los que tienen, por esas sobrecargas de volumen, tienen insuficiencia cardíaca, lo cual, volvemos a lo mismo, va a interferir con la oxigenación, la hipertensión arterial y el desarrollo de arritmias. Bajo ese contexto, podemos decir que son pacientes de muy alto riesgo en el escenario del COVID. ¿Qué se dijo? Yo hago un resumen de los puntos más importantes, realmente desarrollan en el texto varias recomendaciones, puntualizo lo más importante. Lo que científicamente está probado es me aíslo y evito el contacto social. La telemedicina es una herramienta útil para este tipo de pacientes. ¿Qué recomendarles? Si la consulta no es urgente, debemos de diferirla. Si la consulta o el estado de un paciente con cardiopatia congénita es urgente, por lo contrario, hay que darle prioridad. Todos los estudios que tengamos que hacer para el paciente con cardiopatía congénita, vamos a suponer que estaba programado para una cirugía, pero que no se va a poder llevar a cabo por tema de pandemia, es mejor diferirla. Muy importante, no se debe suspender ningún tratamiento bajo el cual esté el paciente. En un inicio se habló, dado la fisiopatología del SARS-CoV-2 a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, pudiera facilitarse en enfermos que estaban bajo tratamiento. Hoy en día sabemos que no hay necesidad de suspender los tratamientos con inhibidores de la ECA o los ARA2. Vacunación. Y aquí se pone en el texto muy puntual. La vacunación es obligatoria. La influenza y neumococo. Y, por supuesto, la del COVID. ¿Qué hay que hacer en caso de que un paciente con cardiopatia isquémica se tenga la sospecha que tuvo un contacto? Ahí sí, aplicar una prueba temprana para iniciar un tratamiento pronto y hacer la estratificación de qué estadio se encuentra nuestro paciente. Esas son recomendaciones en relación al COVID. Nada más mencionarles algo importante que me falta puntualizarles, es acerca de la etiología, porque muchos preguntarán, bueno, ¿cuál es el origen de todas estas cardiopatías? Pues tenemos desde trastornos en asociación a las leyes mendelianas por transmisión autosómica dominante o recesiva, aquellas que van vinculadas al cromosoma X por alteraciones de los cromosomas somáticos y sexuales, ya sea en su número o en su conformación o distribución, lo que se llama aneuploidía o poliploidía. Hay asociaciones que se llaman multifactoriales, que es un factor ambiental más un factor genético. Y en esto se han desarrollado dos, que es el parto prematuro y vivir en ciudades altas. En los registros que se tienen de la mayor prevalencia de enfermedades, justamente la región socioeconómica número 7, que corresponde a la Ciudad de México. Y que reúne estas características, ¿verdad? Es una ciudad con una altitud importante. Existen los otros factores que ahí están descritos, biológicos, químicos y físicos, de los cuales algunos toman relevancia, como la diabetes, la probabilidad de riesgo de 3 al 5% en la diabetes materna. El alcoholismo materno puede tener la probabilidad de un 25-30%, alteraciones de metabolismo, en el caso de la fenilceturia, la ingesta de fármacos como la talidomida nos acerca a un 30 o un 35% de probabilidad, perdón, un 10 o un 30% de probabilidades de desarrollo de una cardiopatía congénita, y aquellas virales, que son las últimas que se enmarcan aquí, como el virus de la rubiola y entre otros virus que pueden tener la capacidad
de generar malformaciones congénitas hasta un 30-35% de nuestros pacientes. Pues bueno, ojalá y los esfuerzos sanitarios de todas estas sociedades podamos tener buenos resultados en el futuro y que podamos nosotros transmitir esto que hoy escribo aquí. O sea, de corazón, todo por ellos porque lo valen. Y la imagen así lo manifiesta. No me resta más que agradecer a la Sociedad Estudiantil, SCOME y CEGUAT por la invitación. Sobre todo al cuerpo directivo liderado por el doctor Enrique Álvarez Viaña, y esperamos haber cumplido nuestros objetivos de nuestra plática. Muy bien, nada más agradecerle y felicitarlo, doctor, por esta plática muy amena y muy entendible. También por puntualizar dichas recomendaciones en el aspecto de la actual pandemia. Si alguno de los presentes tiene alguna duda sobre lo que se estuvo hablando, pueden sentirse con la confianza de activar su micrófono o escribirlo en el chat para hacérsela llegar al doctor. También para recordarles que en unos momentos más les voy a hacer llegar el link para el formulario de post-evaluación, el cual es muy importante para nosotros que lo respondan y así poderlo ofrecerles a ustedes más actividades como esta. Y de nuevo, muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, estoy a sus órdenes en que les pudiéramos orientar. Hay una pregunta. ¿Me ayudas, Melissa? Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Y en esta pregunta es, ¿cuál sería el pronóstico de vida en un paciente con un ventrículo único? Va a depender, normalmente el pronóstico no es favorable, ¿verdad? Y de las condiciones del paciente, pero normalmente el pronóstico en el ventrículo único no es favorable. Sí, muchos de ellos pues, fallecen en las primeras etapas, horas o días de su vida. Una pregunta más que se ha dado mucho, sobre todo con las personas de público en general, es si una persona con una cardiopatía congénita puede hacer ejercicio o actividad física regularmente sin ninguna dificultad. Muy bien, en nuestro proceso de abordaje puntualizamos dos cosas, cianosis, flujo pulmonar. ¿Cuál sería el limitante de un paciente? Bueno, su oxigenación y su grado de presión pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, prácticamente su capacidad funcional estará limitada. Cuando tengo oxigenación muy reducida, también voy a tener disminución en su capacidad pulmonar. ¿Qué es lo que tratamos? Bueno, existen programas de rehabilitación cardíaca en los cuales acercamos al paciente a sus capacidades funcionales, a lo que puede realizar. No podemos a ningún paciente someterlo a un esfuerzo que él no va a poder realizar. Y en nuestro interrogatorio haremos nuestra evaluación de su capacidad funcional preguntándole en sus actividades cotidianas cómo se comporta le decimos la disnea o la falta de aire, como que querramos nosotros manifestarle al paciente. Entonces dependerá de eso. En el caso, por ejemplo, si tenemos una comunicación interauricular que es pequeña o una comunicación interventricular que es pequeña y que no tiene incrementos al menos moderados de la presión pulmonar, prácticamente ellos pueden desarrollar ejercicio sin problema. Y lo comentamos, son pacientes que pueden ser diagnosticados hasta la tercera o cuarta década de la vida.
tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en trisomías 13, 18 y 21? Ok. En el caso de las trisomías, los defectos de tabicación son los más importantes. En el caso de la comunicación interauricular y la comunicación interventricular son los defectos de tabicación los más importantes. Otra pregunta es, ¿en la mayoría de las cardiopatías congénitas son incompatibles con la vida? Sí, comentamos nosotros que una parte de la evaluación, aparte de determinar el flujo pulmonar o la cianosis, comentamos si había o no dependencia del conducto arterioso. Y estas son las que ponen en riesgo al neonato. La dependencia del conducto y que se cierre, que se oblitere. La obliteración llevará a la muerte. Bueno, y otra pregunta es que usted nos mencionó al inicio de la ponencia que por lo menos necesitamos 32 hospitales para tratar este tipo de pacientes en el país. ¿Con cuántos cuenta México? Hay un reporte del doctor Juan Colmenero, que es del staff médico de cardiopediatría del Instituto Nacional de Cardiología, en el cual emite él un documento que para 2015, un poco antes, había contabilizados 13, pero hay que resaltar esto, ¿verdad? Son hospitales, de ellos 8 en el Valle de México. Después se construyeron estas unidades de alta especialidad en el caso de nuestro estado, pues la que está en Ciudad Victoria, y se fueron distribuyendo a lo largo y ancho del país, que tenían esa finalidad de poder brindar ahí. Pero volvemos a lo mismo, las unidades están presentes, más o menos se construyeron, el dato preciso debe andar entre 10 y 12 unidades más las que ya se tenían. Pero el tema aquí es la productividad. Lo hablamos, están las unidades, pero ¿qué tanto se está haciendo ahí en cardiopatías congénitas? ¿Por qué? Porque se requiere del cardiólogo pediatra, se requiere del cirujano cardiovascular con entrenamiento en cardiopatías congénitas. ¿Para qué? Para que los resultados de la cirugía sean pues más o menos similar a lo reportado en la literatura. Porque si pues son curvas de aprendizaje, en la cirugía cardiovascular es mejor trasladar a un paciente donde hay un centro, donde haya gente con un entrenamiento y una curva de aprendizaje ya desarrollada para el tratamiento de estas cardiopatías. El tema de esto es, pues más o menos tenemos una incidencia cada vez mayor y se tiene que ir entrenando una persona por cada región para que poder resolverlos regionalmente, que era el problema que se tenía. Todo estaba centralizado, las grandes ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, estaba todo centralizado. Lo que se trató con este programa fue descentralizar, pero el capital humano es lo que no está dando hasta ahora todos los resultados que debiésemos tener. Bueno, y otra pregunta es que, ¿cuál es la cardiopatía que más se asocia posteriormente a un síndrome de Alzheimer? Y de esta, ¿cuál es la arritmia más frecuente en estos pacientes? Ok, este síndrome, el síndrome de Eisenmenger, es esto de que hablábamos, es una cardiopatía que tenía un comportamiento acianógeno y se convirtió cianógeno, o sea, invirtió su flujo. En vez de tenerlo de izquierda a derecha, ahora lo hace de derecha a izquierda. Entonces, estamos ante un paciente que está en una etapa de prácticamente de paliación de sus síntomas, porque muchas de sus manifestaciones estarán en relación a ese estado hipóxico que se está perpetuando y se manifiestan con poliuria. Hay que estar vigilando su nivel de glóbulos rojos porque hacen hiperviscosidad y ahí generan los síntomas. Esto es lo que se define en esta patología. Y las arritmias van desde arritmias
del tracto supraventricular y del tracto ventricular. Aquí va a depender mucho de la cardiopatía. ¿Cuál es la más frecuente? Hacen esa pregunta. Bueno, en el caso de la estadística que mostramos al inicio, considerando que la comunicación interventricular representa casi una tercera parte en relación a todas y la comunicación interauricular oscila en el dígito en promedio el 5%, en función de esto están los porcentajes de cuál es lo más frecuente, que son los defectos de clavificación del septum. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta más? No, creo que estas ya son todas las preguntas. Ok, si no hay alguna otra pregunta, ya les envié en el grupo de WhatsApp el link del formulario de postevaluación. Por favor, si son tan amables de contestarlo. Y de nuevo, muchas gracias a usted, doctor, por la conferencia, su ponencia. Sería... No. Muchas gracias. Por favor, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Somos CEWAT y Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, o Comité Estudiantil WAT. Muchísimas gracias a todos los presentes. Sería todo de nuestra parte. Jair, ya puedes dejar de grabar.